En este vídeo vamos a hablar sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión o Transatlantic Trade and Investment Partnership, o también conocido como el Tratado de Libre Comercio que se está gestando entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, y nos centraremos más en sus efectos sobre la sanidad pública. ¿Qué es un acuerdo? ¿Qué es un tratado? Es un acuerdo que se firma entre dos o más países que tiene como objetivo ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países firmantes. Para ello se busca eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias en un momento determinado entre ambos espacios económicos. Un acuerdo busca, por tanto, la reducción de impuestos a la importación y una disminución o flexibilización de la regulación relativa a la comercialización de bienes y servicios. En el mundo hay más de 3.000 acuerdos internacionales de inversión, la mayoría de ellos bilaterales. Entre los espacios económicos de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea hay un flujo económico, un mercado que supera los 356 billones de euros de Europa hacia los Estados Unidos y en sentido inverso supera los 457 billones. En junio del 2013 ambos espacios anunciaron el inicio de negociaciones para llegar a un acuerdo transatlántico de comercio. Cuando hablamos y utilizamos el término acuerdo entre países, puede hacer suponer que es un acuerdo entre ciudadanos o al menos entre sus representantes políticos democráticamente elegidos, pero esto no está siendo así. Las negociaciones se están realizando entre un representante de comercio, principal negociador del presidente de los Estados Unidos, y un comisionado sobre mercados de la Unión Europea, miembro de la Comisión Europea. Y recordemos que los miembros de la Comisión Europea no son votados directamente por los ciudadanos europeos. Aunque la Comisión Europea diga e insista que las negociaciones están siendo muy transparentes, hay que decir que las reuniones están cerradas al público y sus documentos estarán también vetados al público al menos durante 30 años. Su principal representante europeo, el principal negociador, es Karel de Gucht, y el estadounidense Michael Froman, el primero con un currículum ciertamente alarmante. Bélgica le reclama por presunto fraude fiscal y el estadounidense ha trabajado de forma intensa para firmas multinacionales importantes de servicios financieros. Karel de Gucht es reconocido por sus salidas extemporáneas, como la que dijo en un país africano ante los dirigentes del mismo de que la soberanía era el peligro, y también ha asegurado que esta negociación sería una excepción a la regla 1049/2001 de la Unión Europea, que establece que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser públicas, y negó la función de negociación del Parlamento Europeo, además de asignar el estatus de máxima confidencialidad a estas negociaciones. En cambio, la Comisión Europea ha tenido más de 100 encuentros con lobistas y multinacionales para negociar los contenidos del tratado. Más del 90% de los participantes pertenecían a grandes empresas. Queda claro que el principio que guía la redacción del documento está dictado por los intereses económicos de las multinacionales. ¿Y para qué un nuevo acuerdo? Según los defensores del mismo, la disminución de las barreras arancelarias aumentaría el nivel de empleo y aumentaría también el crecimiento económico, pero para muchos expertos esto no es así, puesto que las barreras arancelarias ya son entre ambos espacios económicos bajas. Además, parece que el tratado no va en la línea de favorecer la libre circulación de trabajadores, limita el papel de los sindicatos y reduce los salarios y eleva la desigualdad social. Además, el NAFTA, un tratado del mismo tipo entre Estados Unidos, Canadá y México, firmado en 1993, supuso la pérdida neta de casi 1 millón de empleos cuando se había vaticinado en principio una ganancia de 20 millones de nuevos puestos de trabajo. Mentira esa, evidentemente. Y en cuanto al crecimiento económico, el prestigioso Center for Economic Policy Research vaticina que solo promoverá un crecimiento del 0,05% al año durante los próximos 10 años. La Comisión Europea es algo más optimista y calcula el crecimiento económico en 0,1% anual en el mejor de los casos. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo real de este tratado? Parece ser que es modificar la regulación actual en las relaciones comerciales, favoreciendo solo a las grandes empresas transnacionales y los grandes fondos de inversión. ¿Qué tipo de regulaciones quiere modificar este tratado? Pues aspectos como el control sanitario de determinados productos, y aquí hay que hablar de los transgénicos, en el que Estados Unidos es una verdadera potencia, y no olvidemos que
casi el 70% de toda la comida vendida en los Estados Unidos contiene ingredientes modificados genéticamente, algo impensable actualmente en la Unión Europea. Los estándares medioambientales también serán afectados, y aquí hay que recordar la gran fuerza de las empresas gasísticas de los Estados Unidos que intentan imponer en Europa la tecnología del fracking, muy debatida y muy rechazada. Los convenios laborales, homogeneizando en Europa la dinámica laboral de los Estados Unidos, que todos sabemos en qué consiste y la poca fuerza que tienen allá los sindicatos para defender los intereses de los trabajadores. La propiedad intelectual, con la mirada vista en las patentes sobre fármacos y en las patentes sobre tecnología sanitaria, y en otro aspecto muy importante, la propiedad intelectual en el ámbito digital, y también la privatización de servicios públicos. ¿Contiene más cambios? Evidentemente sí, porque afecta a todos los ámbitos, como hemos dicho: agricultura y alimentación, fiscalidad, contratación pública, políticas de inversiones y mayor desregulación del sector financiero. Pero su principal objetivo es lo que ellos denominan, con un eufemismo cínico e insultante, la cooperación reguladora, que no es más que establecer mecanismos legales que permitan la participación directa de estos grupos en los procesos de redacción de normativas y legislación de la Unión Europea y de los países europeos, estableciendo así o instalándose una verdadera carcoma en el sistema democrático. ¿Y cuáles son las principales claves del acuerdo? Pues son limitar la soberanía de los gobiernos elegidos democráticamente, facilitando las demandas de las empresas privadas contra la puesta en práctica de políticas que afecten a los intereses de las multinacionales; otorgar a las grandes empresas amplias facultades para impugnar nuevas leyes por los gobiernos; abrir al mercado los sectores claves de los países como energía, sanidad y otros servicios públicos, alimentación, y hablamos de autonomía alimentaria de los países, investigación y sus patentes, dejándolos en manos de unos mercados reforzados por la desregulación; una mayor desregulación financiera, como hemos dicho, que como todos sabemos está en el origen de esta estafa global que quieren llamar crisis; y además una regulación financiera que en un amplio ámbito de gran potencia económica obliga a países terceros a pasar por el aro de sus directrices, por vía indirecta, estableciendo un neocolonialismo totalmente inaceptable. Un aspecto muy peligroso que se prevé en este tratado es el mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado, con normas para proteger la seguridad jurídica de los inversores, que incluye disposiciones contra la expropiación de servicios de interés público, caso de que el inversor privado no responda a lo exigido, y contra disposiciones que vayan en contra de la libre circulación y transferencia de fondos. ¿El tratado también regulará el sector sanitario? Evidentemente sí. Como hemos dicho, es más, los negociadores norteamericanos han señalado como particularmente importante la regulación sobre sanidad y productos fitosanitarios como principales objetivos a armonizar. Tengamos en cuenta que la Unión Europea bloquea más de 1.200 sustancias que se utilizarían, por ejemplo, en cosméticos, mientras que en Estados Unidos solo se bloquean poco más de 10. Se expone, por tanto, a la sanidad pública de los países europeos, allá donde aún sea pública, en mercado abierto, a las empresas, a las fuertes aseguradoras estadounidenses, que con esta iniciativa pretenden acceder a los presupuestos sanitarios públicos de esos países europeos y obtener así grandes ganancias. El objetivo es eliminar medidas reguladoras, no lo olvidemos, que afectarán en una menor transparencia de los ensayos clínicos, afectarán a las regulaciones ambientales y alimentarias, a la propiedad intelectual, aumentando periodos de patentes,
y protegiendo siempre a las inversiones privadas, es decir, protegiendo las inversiones privadas en servicios sanitarios, pero también en el resto de ámbitos. Las amenazas son que aquellas externalizaciones y privatizaciones que ya estén en marcha cuando se apruebe el acuerdo tendrán una difícil marcha atrás. Otra amenaza importante es el arbitraje entre inversionista y Estado. Esos mecanismos de arbitraje pueden hacer que los inversores puedan solicitar indemnizaciones caso de verse afectados por la fijación de precios de fármacos o por el control y evaluación de tecnologías. Si el gobierno de turno decide que una tecnología no es suficientemente adecuada ni su precio, el inversor privado puede pedir un arbitraje caso de sentirse perjudicado, y también en medidas de control de salud pública, y aquí vuelve a entrar el tema del fracking o, por ejemplo, en las campañas contra tabaco o contra el alcohol. Cualquier empresario o inversor privado que tenga suficiente fuerza puede exigir estas indemnizaciones, y no se está hablando de una teoría, puesto que a finales del 2013 había ya un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países por parte de empresas privadas, mientras que en los años 90 solo había una docena de esas demandas. Ese dinero, caso de ganar en ese arbitraje, se irá volando a bolsillos privados, dinero público. Parecía en principio que los servicios públicos iban a verse fuera de este tratado, como así solicitó y exigió el Parlamento Europeo, pero esas peticiones no son vinculantes para la Comisión Europea, por lo tanto no está nada claro que la sanidad pública quede excluida. Es más, repetimos, como hemos dicho hace un rato, que es un objetivo muy importante para los negociadores estadounidenses, y de esa manera la sanidad pública va a convertirse en lo que la Organización Mundial del Comercio dijo a finales de los 90, un gran nicho de negocios para los inversores privados que podrán apropiarse de presupuestos en España, en el caso de España, presupuestos de las comunidades autónomas, que el gasto sanitario llega a ser hasta del 30 y del 40% del presupuesto de dichas comunidades, un gran pastel a comerse. Por lo tanto, el término armonizar las regulaciones del sector público europeo con el de los Estados Unidos no es más que un eufemismo que quiere decir privatizar como en los Estados Unidos, para así una buena parte del dinero público pase a manos del sector privado. Además, ¿armonizar qué? Un sistema que no es nada eficiente. Si nosotros observamos el gasto sanitario de los Estados Unidos, el país que más gasta, de mayor gasto sanitario comparativamente con el de la Comunidad Europea, y si vemos más abajo el de España, que es de 6,3, el gasto es tremendamente fuerte en los Estados Unidos, es más del doble, casi 2 veces y media. Si miramos la eficiencia, escogiendo un solo indicador, porque todos van en la misma línea, un indicador muy sensible a la calidad asistencial, como es la tasa bruta de mortalidad infantil, vemos que se decanta clarísimamente a favor de Europa y más de España. Además, es un sistema tan poco eficiente que el porcentaje de ciudadanos sin cobertura es casi del 16% en la fase en que ahora está establecido el Obamacare. Antes era mucho mayor, dejando sin ningún tipo de cobertura a 45 millones de personas. La imposibilidad para pagar facturas médicas causa el 60% de todas las bancarrotas familiares. Cerca de 45.000 personas se calcula que mueren al año por falta de cobertura sanitaria en los Estados Unidos. Cuando una persona la despiden del puesto de trabajo, pierde también su cobertura sanitaria. Y las compañías de seguros, esas mismas aseguradoras, son las mayores financiadoras de las campañas electorales de los miembros de los comités del Congreso de Estados Unidos, cerrando así un círculo de toma y daca, do o dash, entre esas empresas privadas y los políticos que no quieren así cambiar el statu quo. Así se entiende la gran resistencia a establecer el Obamacare. Y no olvidemos que los gastos burocráticos de este sistema sanitario
pasan el 30% del monto total del presupuesto. Esa barbaridad de dinero, esa gran cantidad de dinero se prefiere dedicar a gastos burocráticos en un sistema totalmente ineficiente antes que al cuidado de las personas. No parece un sistema muy objetivo. En España ya se han ido dando pasos hacia esa dirección y con ese mismo objetivo, estableciendo unidades de gestión clínica, con las externalizaciones, con la gestión privada de centros, con la financiación público-privada y con la compra pública innovadora, por la cual se hace una especie de colaboración público-privada, pero que en caso de salir una buena innovación, los beneficios se lo quedará la empresa privada inversora y en cambio los riesgos, como siempre ocurre, quedará para el sector público. Todas esas medidas con este tratado van a echar raíces en nuestro país y en cualquier país que se hayan establecido. ¿Qué podría ocurrir en materia de medicamentos? Pues, en caso de patentes, se alargará la duración de las mismas, se frenará la entrada de genéricos en el mercado, se reducirán los requisitos de esas patentes, y las exigencias de calidad y de eficacia y de seguridad sobre todo. Aumentará el periodo de protección de los datos de los medicamentos biológicos a más de 12 años, que ahora es de 4 a 8 años. Se limitará o prohibirá las políticas de precios y reembolsos de los gobiernos. Habrá una fuerte o una mayor presencia de laboratorios en organismos estatales que fijen política de precios con el mecanismo legal de las garantías procesales. Se limitará la información de los resultados de los ensayos clínicos y con los mecanismos de arbitraje las compañías conseguirán o podrán reclamar compensaciones económicas si se echa adelante o se tira adelante políticas de precios que ellos consideren lesivas para sus intereses. También se alterarán las normas de registro de calidad, seguridad y eficacia de los fármacos, que es mucho más rigurosa en Europa que en los Estados Unidos. Por lo tanto, parece que hay un peligro importante en este tratado para el estatus que ahora tenemos en Europa, que se va degradando poco a poco, pero es todavía más seguro para el consumidor y para el paciente. ¿Posibles consecuencias de este tratado? Disminución de las exigencias de seguridad para consumidores en la industria alimentaria y comercialización de alimentos transgénicos, recordemos lo de la autonomía alimentaria, recortes y pérdida de control público de la formación, desarrollo científico y derechos de la propiedad intelectual a favor de grandes corporaciones privadas, eliminación del derecho a la sanidad garantizada por un sistema público sanitario universal y equitativo para equipararnos a los Estados Unidos, destrucción de empleo en los servicios sanitarios y precarización de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores sanitarios en beneficio de los intereses empresariales, como las aseguradoras y hospitales estadounidenses, desaparición de las regulaciones medioambientales que garantizan la salud pública, como la autorización del fracking, disminución de la soberanía efectiva de los países para desarrollar políticas públicas progresistas por la protección de los inversores privados a costa de la capacidad legislativa de los gobiernos. Y para frenar todo esto, ¿no podríamos votar todos los ciudadanos? Se podría, pero solo en el caso de que las autoridades de cada país de la Unión Europea quisieran consultar a los ciudadanos para participar. Solo así podríamos participar de forma directa en la decisión. Esto es lo que hizo Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds, solicitando el 6 de mayo del 2014 un referéndum en el Parlamento español, un referéndum a la ciudadanía sobre este tratado. El Partido Popular, partido del gobierno actualmente, el Partido Socialista Obrero Español, Convergencia y Unió, el Partido Nacionalista Vasco y UPyD votaron en contra de esta solicitud de Izquierda Unida. No habrá referéndum y hemos perdido una gran ocasión para intentar frenar este tratado de libre comercio.